Hola, estamos en proceso de transporte en medio permeable, medio poroso. Los videos anteriores vimos eh, cómo se cuantifica la masa al interior de un volumen de control, ya aparece la porosidad, cómo la porosidad condiciona además el área donde efectivamente ocurre la difusión, que no es toda el área de X, de Y, de Z, sino que es solamente una fracción de esa, que es la fracción donde ocurre, donde está contenida el agua, y ahí aparece nuevamente la porosidad, y aparece también otro efecto que está relacionado con la tortuosidad, que está relacionado con que si yo tengo dos puntos, A y B, el gradiente de la concentración entre estos dos puntos A y B no es un gradiente que ocurre a lo largo de la línea recta, dada por el eje X, Y o Z, que son los ejes donde generalmente trabajamos, sino que la vuelta es un poco más larga, ¿ya? Y como efecto neto, el coeficiente de difusión que se tiene que ocupar para efectos de la difusión de masa en medios porosos, medios permeables, es menor que el coeficiente de difusión que se obtiene para el compuesto que se está trabajando, ¿ya? Y ese menor que es que aparece dijimos, la masa es igual a n por la concentración por el volumen, el área efectiva es igual a n por el área real, y tenemos que el coeficiente de difusión efectivo lo podemos escribir como proporcional al coeficiente de difusión molecular por una propiedad del suelo que sería la tortuosidad. Y ahora viene la pregunta, ¿qué es lo que pasa con la advección? Advección, ¿ya? Y aquí lo primero es que hay que distribuir hay que distinguir entre lo que es la velocidad de poros, con la velocidad de Darcy, ¿ya? Donde la velocidad de poro la voy a llamar como U sub P o P sub P, y la velocidad de Darcy la voy a llamar directamente como U. ¿Cuál es la gracia? Es que esta velocidad de Darcy se escribe como, según la ecuación de Darcy, menos K por I. K por I, donde K es la conductividad hidráulica, y es el gradiente isométrico, dado que de manera alternativa uno puede decir que la velocidad de Darcy es igual a menos K dividido por ρg por los gradientes de la presión motriz A de X, esto acá ocupando terminología de mecánica de fluido, donde este término pegorro, la presión motriz, es igual a la presión termodinámica, que puede ser perfectamente dada por hidrostática, pero hay que sumarle ρg h, donde esto acá es la cota. Entonces, las velocidades del flujo van desde zonas de mayor presión motriz hasta zonas de menor presión motriz, eh, entendiendo que la presión motriz incluye tanto el efecto de la presión como la elevación del punto. Entonces, lo que está hablando es que se genera una corriente proporcional a un parámetro que es propio del suelo, que es proporcional a estos gradientes de la presión motriz que me dice son los gradientes de la energía potencial. Se puede ver perfectamente de esa forma, ¿ya? Entonces hay un flujo que se va desde zonas de alto potencial a zonas de bajo potencial, y donde aparece el tipo de suelo que uno tiene a través de esta conductividad hidráulica, que es la propiedad que se maneja, ¿ya? El punto es que esta velocidad de sí, conductividad hidráulica, esta velocidad de sí es como una velocidad promediando sobre todo el área de escurrimiento, ¿ya? UP, U es la velocidad promediando sobre toda el área de escurrimiento, ¿ya? De escurrimiento, ¿ya? Y si es que nosotros quisiéramos caudal, por ejemplo, calcular el caudal que está pasando por una determinada sección, lo podemos escribir como la velocidad por el área, donde esta velocidad, esta área, digamos así, sería de I de Z, si es que tenemos un flujo según X con un volumen de control de profundidad de I y alto de Z, ¿ya? Eh, pero este mismo caudal también lo podríamos decir que va a ser igual a la velocidad con la cual el flujo se mueve al interior de los granos, que no es la misma, pero si es que yo agrego esta velocidad de poro eh, para el cálculo del caudal,
tengo que también inmediatamente reconocer que el área de escurrimiento no es esta área fija, sino que es un área que está solamente el área por donde ocurre el flujo. ¿Ya? Eh, y esa área por donde ocurre el flujo es la porosidad por el área. Entonces, aquí encontramos U sub P, esta es la velocidad de poros, ¿ya? Que es la velocidad con la cual se mueve el flujo al interior de los calamares que hay de suelo, y que es un valor que es mayor que la velocidad real a la cual se calcula Darcy. Y en particular, nosotros podemos decir de que esta velocidad del poro va a ser igual a la velocidad de Darcy dividido por la porosidad del suelo, un número mayor, ¿ya? Que la velocidad de Darcy. ¿Ya? Si nosotros ocupamos esta misma idea, queremos calcular qué es lo que pasa ahora con el flujo punto de advección. Lo podemos escribir de las dos formas, ¿ya? Ya sea Q por C, o sea, lo podemos escribir como, se escribe como Q por C, donde aparece ya estoy multiplicando el área, por lo tanto, este Q por C lo podemos escribir tanto como la velocidad poro por N por A por C, o como la velocidad de Rc por el área por C, ¿ya? De manera que si ahora nosotros agregamos este proceso de transporte en el balance de masa, ¿ya? Agregamos estos flujos de atracción dentro del balance de masa, vamos a llegar aquí de NC a DT más D a DX de alguno de estos dos, ¿ya? Considerando la velocidad de N por la velocidad de poro por C es igual a D a DX de N por este coeficiente efectivo por dc a dx. ¿Sí? Y ahí es donde generalmente uno dice, bueno, N está acá, si N es constante y uniforme, llegamos entonces a la ecuación de advección, difusión de masa al interior de los granos, que va a quedar escrita como dc de d, muy bien, más d a dx de la velocidad del poro, no la velocidad de Darcy, d a dx de el coeficiente de difusión efectivo, corregido por la tortuosidad, por dc a dx. ¿Ya? Entonces, tenemos que la velocidad de advección, que es la velocidad que efectivamente me está diciendo con qué rapidez va a estar llegando desde el punto A hasta el punto B, está dada por la velocidad de los poros. Primer punto. La difusión está dada por el coeficiente de difusión que está corregido por la tortuosidad, ¿ya? Y eso, en principio, podríamos decir que son las dos únicas sutilezas de cómo nos cambia la ecuación de difusión, de advección-difusión, al interior de un flujo que está ocurriendo al interior de una matriz de permeable, ¿ya? Donde aparecen porosidades en diferentes partes, aparecen correcciones del coeficiente de difusión, aparece una definición explícita de cuál es la velocidad que es la que me está condicionando la advección del flujo, que sería la velocidad del poro, que es la velocidad así, calculada por menos K por I, eh, dividido por la porosidad, ¿ya? Entonces aquí aparece la porosidad en, en varias partes, se modifican algunos de los términos, pero en general siempre hay un término, los cambios, podemos llegar a que los cambios temporales de la concentración en función del tiempo, entendiendo que esta concentración es la concentración del compuesto diluido en el agua. No hay por el momento no estamos agregando ningún tipo de intercambio entre el agua y el suelo. Eso va a aparecer la próxima semana. Entonces aparece la, la velocidad de poro, que es la que caracteriza la advección, y aparece este coeficiente de difusión efectiva al interior del lograno, que modifica el coeficiente de difusión molecular por el efecto de la tortuosidad, que ahora se tiene que dar una vuelta un poco más larga, ¿ya? Estas sutilezas eh, tienen influencia con, por ejemplo, eh, cuando existe un cambio de medio.
¿ya? Tengo agua para arriba, suelo para abajo, ¿ya? Y tengo que compatibilizar el flujo másico que está entrando desde el agua hacia el suelo. Bueno, tengo que considerar el efecto de la porosidad y de la tortuosidad en el proceso difusivo, ¿ya? Eh, para poder cuadrar el flujo que efectivamente viene desde arriba con este flujo que se va efectivamente hacia abajo dentro de la matriz del suelo. Y aparecen algunas modificaciones de las soluciones, o sea, las soluciones que se están ocupando acá también aparecen directamente, o sea, las soluciones de esta ecuación de acá son también soluciones que vimos para la ecuación de atracción-difusión en la primera parte del curso. Sin embargo, pero por ejemplo, si queremos ver qué es lo que pasa ahora, el problema de una descarga puntual de una masa M0, ¿ya? Al interior de un volumen de control, en ese problema, en algún minuto, dijimos que este masa M0 va a ser igual a la integral entre menos infinito e infinito de la concentración por dx, lo cual sigue siendo válido, pero aparece una porosidad, ¿ya? Que modifica un poco las ecuaciones eh, que están en la primera parte del curso para que sean válidas o representativas de lo que está ocurriendo al interior de un volumen de control que está compuesto por agua y lo que sea que esté disuelto en el agua y granos, ¿ya? Que por el momento solamente me están condicionando el espacio físico donde puede ocurrir este transporte. Eso, nos vemos, chao.